Excelente. Bueno chicos, pues bienvenidos. La clase de hoy es acerca de fundamento de la toma de decisiones. En esta clase vamos a ver cuál es el proceso para tomar decisiones en sus diferentes áreas de especialidad. Esto les va a servir a ustedes para poder tomar decisiones correctas y hacerlo en el proceso correcto. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es los diferentes pasos para tomar decisiones. La primera etapa del proceso de toma de decisiones es la etapa de inteligencia. En esta etapa de inteligencia, lo primero que hay que hacer es analizar e identificar el problema sobre el cual nos están pidiendo tomar una decisión. En esta fase tenemos que entender lo que nos están pidiendo, entender el contexto bajo el cual tenemos que tomar una decisión. Una vez que tengamos clara esta etapa, una vez que tengamos claro lo que nos están pidiendo, nos vamos al siguiente paso. El siguiente paso es etapa de diseño. En esta etapa lo que buscamos es diseñar las diferentes alternativas para poder tomar una decisión. Por cada opción que pongamos en la mesa como una solución, tenemos que identificar los criterios de decisión, qué nos llevaría a inclinarnos por una decisión o por otra. Por otro lado, generar alternativas de solución, o sea, que podamos detallar cómo podríamos resolver o cómo podríamos llegar a una decisión con base en esos criterios que estamos estableciendo. Y por último, que podamos evaluar esas alternativas que nos permitan poder llegar a una decisión tomada de una manera más inteligente. La tercera etapa en este proceso es la etapa de elección. Una vez que tengo claro el problema y una vez que diseñé alternativas de solución, la siguiente etapa es elegir con base en esas opciones que yo tenía, cuál es la mejor, tomando en cuenta que ya la evalué, que ya tuve los diferentes criterios para decidir cuál es la mejor alternativa que puedo tener. Y finalmente, pues es la etapa de implementación, donde ya una vez que tuve claro el problema, que diseñé las alternativas, que elegí la que yo creía correcta, entonces ya la voy a implementar. Y esto es ya llevarla a la práctica para que podamos tener claridad que la elección o la decisión que tomamos es la mejor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las decisiones tienen ciertas características, y esto es, por cada decisión que tomemos, tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. El primer paso es la consecuencia. Tenemos que documentar de la decisión que tomemos cuál va a ser la consecuencia para que podamos tener visibilidad de qué pasaría con esa decisión que vamos a tomar. La segunda característica es la reversibilidad, es decir, que tengamos claro si es posible regresarnos, si es posible dejar de hacer lo que teníamos pensado. ¿Cuál va a ser el impacto de esa decisión? Puede ser que sea un impacto cualitativo, un impacto cuantitativo, un impacto económico, un impacto ambiental, etcétera, etcétera, dependiendo del escenario en el que estemos. La periodicidad, tal vez tenemos que tener en cuenta que la decisión que tomemos tenemos que revalorarla cada cierto tiempo, de manera que podamos estar seguros que eso que decidimos sigue siendo vigente. Tenemos que tener clara la cantidad de información que necesitamos para poder llevar a cabo esa toma de decisiones. Una necesidad de análisis y juicio para poder tener claridad sobre tener juicio de expertos, tener esas opiniones de diferentes personas que nos puedan llevar a tomar una buena decisión. Tenemos que tener claro en qué nivel de la organización se toman esas decisiones, y un punto muy importante es la calidad. Y la calidad es un término subjetivo porque la calidad puede ser algo para Olaf, puede ser algo distinto para Valentín, puede ser algo distinto para Quique. Sin embargo, ese factor de calidad se basa en los siguientes puntos: en los valores éticos, en la imagen de la organización, en los principios básicos de conducta y en las relaciones laborales o cuestiones legales que tenga la organización. Entonces son estos puntos los que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, si se fijan, llevamos una estructura desde que nos dan el problema en el que tenemos que tomar la decisión hasta las diferentes características que tenemos que considerar en ese proceso. Sin embargo, algo que tenemos que tener claro también es que existen tres tipos de decisiones: las decisiones estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. ¿Esto qué es? Las estructuradas son aquellas decisiones que ya tienes un proceso
que está muy definido y que tienes que seguir. Por ejemplo, las organizaciones que se dedican a teleperformance o los call centers ya tienen una serie de pasos que cuando te llaman para ofrecerte un producto o servicio y les dices que no, saben que les vas a decir que no y ya tienen lista la siguiente cuestionamiento o el siguiente mensaje que te van a dar. Si les dices que no, tienen otro mensaje. Entonces ya tienen un proceso muy estructurado de qué hacer y qué no hacer dependiendo de lo que se les va presentando. Entonces, por eso son decisiones estructuradas. Las semiestructuradas son aquellas decisiones en las que tenemos cierto nivel de criterio, cierto nivel de decisión, dependiendo de lo que vamos a tener enfrente o de lo que vamos a analizar para tomar una decisión. Este nivel, por ejemplo, lo tomarían los gerentes de las sucursales de una organización, los gerentes de ventas, los gerentes de finanzas, etc. Son esas decisiones en las que te basas en información del día a día, pero utilizas tu criterio para tomar decisiones. Y las no estructuradas son aquellas decisiones en las que tenemos ese nivel más alto en la organización, donde no sigues un proceso definido para tomar la decisión, sino que tomas en cuenta lo que hay en el mundo, lo que está sucediendo, lo que hay en la economía del mundo, lo que hay en la política del mundo, y con base en eso tomas decisiones para tu organización. Entonces, si se fijan, son 3 tipos de niveles donde se toman las decisiones: en la parte operativa, en la parte administrativa y en la parte estratégica. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias, chicos.